Estas eran las imágenes de ayer, la reapertura de la hostelería tras más de un mes y medio sin poder tener actividad. En Alicante, la policía local recomendaba a los hosteleros la actitud que deben seguir, también a los clientes. Empieza la desescalada en la Comunitat Valenciana. Con la D, desescalada, descenso o disminución graduales en la extensión, intensidad o magnitud de una situación crítica o de las medidas para combatirla. Y en el caso de la valenciana empezaba hace casi 48 horas, una desescalada que va a ser despacita. Tota desescalada s'ha de fer assegurant bé cada pas i el pas següent. Un pas darrere l'altre. Y en este proceso de la vuelta a la nueva normalidad llega la reapertura de la hostelería, eso sí, en terrazas y al 75%, algo que no gusta al sector, y así lo han repetido hasta la saciedad. Quieren copiar el modelo Ayuso. La única limitación tiene que ser la interpersonal, la distancia entre mesas y, y como mucho esas limitaciones horarias que están poniendo de toque de queda. Están hartos de tanto cierre. Y sin ayudas directas, uno de los mayores reclamos del sector, como también lo es de los comerciantes. Esperamos y entendemos que esta ayuda también vaya destinada al comercio. Comercios que ahora podrán abrir hasta las 8 de la tarde, 2 horas más de actividad y que conforma a los empresarios. Nada o poco que ver con los propietarios de gimnasios que lamentan que su reapertura se demore 15 días más. El deporte vuelve a sufrir restricciones. Van a continuar cerradas todas las instalaciones deportivas de titularidad pública o privada, pabellones, pistas cerradas, centros deportivos, gimnasios, es decir, todo aquello que no esté al aire libre. Y en esta desescalada llegan dos grandes retos, el puente del 19 de marzo y la Semana Santa. Y desde la Generalitat ya piden consenso y cierre. Volem que hi hagi un acord en el si del Consell Interterritorial per tal d'intentar perimetrar i limitar la mobilitat. Y con los festivos escolares en el aire, tras la recomendación del Consell de que sean aplazados. Perquè no n'hi ha festes. Perquè estem en pandèmia. Una desescalada a la valenciana que llega con dudas, preguntas y mucha incertidumbre, con demasiadas recomendaciones y pocas concreciones, y con un panorama incierto por si la cuarta ola sigue los pasos de la tercera y arrasa de nuevo la región en forma de tsunami. Una desescalada, ya lo han visto, a la valenciana, que empezaba el 1 de marzo. 48 horas llevamos y vamos a analizarla en profundidad en esta mesa política y de actualidad con nuestros colaboradores. Muy buenas noches, Miquel González, director de Alicante Plaza. ¿Qué tal? Buenas noches. Héctor Fernández, delegado del Español en Alicante. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Sergio San Pedro, periodista en La Vanguardia. Muy buenas noches también. Muy buenas noches. ¿Qué les parece si empezamos analizando cómo ha sido la gestión hasta ahora de la Generalitat Valenciana y de la Consellería de Sanidad? No sé qué les parece, cómo se ha llevado por parte del Consell esta desescalada, pero también esta gestión de la tercera ola que tanto ha afectado a la Comunitat Valenciana. Bueno, yo creo que hay mucha prudencia, ¿no? No se quiere ir con mucha rapidez. Ahora se han abierto las terrazas. Yo creo que en 15 días permitirán, si la situación sanitaria es mejor, se permitirá abrir interiores, pero yo creo que van un poco con pies de plomo. Yo creo que en Navidad se cometieron errores y yo creo que la Generalitat no quiere volver a pasar por ahí, ¿no? Entonces, por eso creo que van un poco a poco. No sé si consideran que se excedieron en las medidas que se adoptaron tras las Navidades. ¿Podrían haber sido mucho más blandas? Yo creo que la gestión, en general, la gestión sanitaria y la gestión de esta tercera ola es francamente mejorable, sobre todo en cuestión de transparencia, en cuestión de vacunaciones, etcétera. En respecto a la escalada, yo creo que habría que considerar que la Comunidad Valenciana es una región eminentemente turística que se deberían haber tenido en consideración parámetros muy diferentes a otras regiones de España. Y el tema ahora estamos con el tema de las manifestaciones, del 8M, etcétera.
el tema de la hostelería, yo creo que no se ha llevado muy bien la gestión, que se podía haber permitido ciertas aperturas controladas mucho antes de lo que se han permitido. Sergio, no sé si consideras que es la desescalada que la comunidad merece. Hombre, yo creo que aquí hay dos factores importantes. Por un lado, lo que marca el ritmo de la desescalada es la vacunación. Es decir, no se puede hablar de desescalada sin vacunación. Y actualmente hay un 2% de la población valenciana que tiene las 2 dosis de vacuna. Entonces, la desescalada hay que cogerla siempre con pinzas porque la cuarta ola puede volver la semana que viene y podríamos estar exactamente igual que antes. Respecto a la gestión sanitaria, que creo que es clave también, y las restricciones, hay un dato objetivo, que es que la Comunidad Valenciana tenía algunas de las ciudades con mayor incidencia por habitante de España, incluido la que más, que llegó a ser Alcoy. Eso ha pasado. Es decir, si se tomaron medidas muy restrictivas es porque se tomaron tarde. Es decir, quizá se podían haber tomado menos medidas o más ligeras si se hubiese actuado con anterioridad, ¿no?, en el mes de diciembre. No fue así, eso nos llevó a una situación francamente mala en la Comunidad Valenciana y ahora estamos pendientes simplemente del suministro de vacunas, que parece que no llegan porque el ritmo es muy, muy lento. No sé si lo recuerdan, allá por el mes de octubre hablaban desde la Generalitat Valenciana y hacían gala de ser una de las mejores autonomías, con una incidencia acumulada que era, vamos, la mejor de España. En palabras textuales del presidente Ximo Puig, ¿creen que eso llevó a una situación, a un clima de confianza por parte de los valencianos y también por parte del Consell? Yo creo que sí que hubo cierta relajación. En Navidad hubo muchos encuentros, pese que había restricciones de, creo que eran 6 personas máximo en un hogar, de 2 núcleos familiares diferentes, pero sí que hubo relajación. Ahora bien, yo creo que no solo hubo relajación, hay algún elemento más que lo que habría que preguntarse es si nos lo han contado o no. Es decir, yo creo que con la explosión de casos que hubo en determinadas comarcas, que fue una cosa un poco fuera de lo normal, ¿no? Por citar 3, el Alcoyà, la Marina Alta y el Baix Vinalopó tuvieron una incidencia altísima en apenas 2 semanas. No sé, yo me pregunto si quizás entró la variante británica y no nos lo han contado porque se pasó de un escenario de cierta normalidad a algo extraordinario en muy poco tiempo. Hablaba antes Héctor, además, de medidas abusivas. ¿Cree Héctor que deberían haber tomado el modelo Ayuso en vez del modelo Puig? Abría esta puerta la propia presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonic, que decía: yo no sé si modelo Feijóo o modelo Ayuso, lo que tengo claro es que modelo Ximo Puig no. Bueno, aquí hemos pecado, y es lo que han comentado antes mis compañeros, hemos pecado de cierto triunfalismo, y al mismo tiempo del triunfalismo pecamos muchas veces de cierto complejo de inferioridad, de tener que estar mirando qué pasa en otros lugares para decir que somos mejores o que lo estamos haciendo mejor. En esta pandemia se verán los resultados al final, pero está claro que no se puede dejar, o yo creo que no se puede dejar ciertos sectores económicos en una comunidad tan turística como esta al albur de lo que se decida pasado el tiempo, y en el caso de la hostelería, en el caso de los hoteles, en el caso de los campings, y tanta gente en ERTES que si cuando puedan abrir a lo mejor ya va a ser demasiado tarde para que abran. Entonces se podrían haber tomado otro tipo de medidas y haber hecho otro tipo de controles para permitir cierta actividad y permitir ciertos puestos de trabajo. Un 30% de los establecimientos han quedado ya por el camino. Ayer volvían a reabrir. ¿Qué les parece si hacemos un repaso por cómo fue ese primer día de puertas abiertas para los hosteleros tras un mes y medio con la persiana bajada? Segundo día de la hostelería abierta desde la restricción que obligaba a este sector a cerrar completamente. De nuevo han podido sacar el 75% de sus terrazas y abrir hasta las 6 de la tarde, tras un mes totalmente parados. Ha sido muy difícil, ha sido una situación bastante difícil, bastante dura para todos nosotros en el sector y complicado además. Estábamos ya deseando abrir. La reapertura nos la vamos a plantear pues como mismo lo hemos venido haciendo hasta ahora, con todas las medidas, respetando cada restricción, cada norma. Siempre nosotros, por ejemplo, tenemos presente el constante uso de la mascarilla, hayan o no hayan clientes en el local.
El objetivo es demostrar tanto al gobierno como a la sociedad que los hosteleros y los restaurantes cumplen con todas las normas sanitarias y no son un foco de contagios de coronavirus. Lo que tienen claro es que intentarán recuperar su situación económica, aunque muchos ya están al borde de la quiebra. Como mismo lo hemos venido haciendo hasta ahora, a ver si todos juntos nos podemos levantar y siempre agradeciéndole pues al gobierno que nos apoye y nos apoya como puede hacerlo. Puede que haya algunos que con esta apertura no cubran esos gastos, no lleguen a pagar siquiera, por ejemplo, incluso el alquiler, pero otros pues sí, y yo estoy segura que muchos más lo vamos a intentar. Somos muchos más los que lo vamos a intentar que los que siempre vamos a intentar estar fuertes, dar el paso al frente. Durante estas 48 horas se percibían no solo la ilusión de los hosteleros por poder volver a abrir, sino también de los alicantinos que sin duda echaban mucho de menos disfrutar de las terrazas. Hablaban esos hosteleros de demostrar que no son foco de contagio. Sigue un poco la línea que han llevado en los últimos meses de reclamar a todos los gobiernos, tanto el autonómico como el central, que ellos no son los culpables de los continuos rebrotes, sino que es el virus y sobre todo las reuniones familiares y sociales. ¿Ustedes creen que deberían atenderse las peticiones que tienen por parte de la hostelería y no haber más restricciones de las necesarias? Hombre, yo creo que desde lo que es evidente es que es una apertura en falso. Es decir, ningún hostelero está contento con esto. Ayer Conostur cifraba a nivel autonómico aproximadamente que solamente habían abierto el 40% de los negocios. Tienes que tener una terraza y tienes que tener una terraza grande para que te salga rentable sacar a la gente del ERTE y ponerte a servir comidas. Dicho lo cual, ellos se agarran evidentemente a la sentencia del País Vasco, pero también hay otras directrices, como por ejemplo la sentencia de Asturias o la sentencia de la Comunidad Valenciana respecto a medidas cautelares, que tienen diversas interpretaciones sobre si son foco de contagio o no, ¿no? Lo que yo creo que es evidente es que no existe, independientemente de que se obliga a cerrar o no se obliga a cerrar por la situación sanitaria, lo que no ha existido es un plan de ayuda realista, que al fin y al cabo es lo que ellos demandan. Si les obligas a cerrar, lo que tienes que hacer es canalizar las ayudas de tal manera que ellos puedan acceder a ese dinero. Porque de lo que se quejan es que se ha anunciado, pues el plan Resiste con muchos titulares y muchos millones de euros, pero a la hora de la verdad es muy difícil que muchas de esas empresas accedan a esas ayudas o están tan repartidas que al final no suponen ninguna diferencia. ¿Creen que las...? Sí. Coincido con lo que dices, Sergio. Yo creo que el gobierno de la Generalitat debió prever que esto podía pasar y en diciembre tenía que haber dejado las ayudas listas para, si fueran necesarias, que los restaurantes y los bares las pidieran y recibieran el dinero con más antelación. Yo creo que la mayoría de la gente entiende que si la situación es grave se cierre la hostelería. Lo que yo creo que cuesta de creer es, desde que se anuncia el plan Resistir hasta que el dinero llegue a las cuentas de los restaurantes, pues va a pasar mes y medio en el mejor de los casos. Yo creo que eso sí que es reprochable. Lo decía la oposición en Les Corts, llegan tarde y mal. Héctor, ¿cómo llegan? No, el otro día quería completar un poco lo que estaba diciendo Miquel. El otro día publicamos que las transferencias de la Generalitat no van a llegar hasta el 9 de mayo. La Generalitat ha dejado la pelota en el tejado de los ayuntamientos y de las diputaciones, que empiecen a poner el dinero para los hosteleros, para las pymes, los autónomos, porque al fin y al cabo los hosteleros en su mayoría son pymes. Sin embargo, se lleva anunciando a bombo y platillo 100 millones de euros desde hace un mes casi, ¿no? Desde finales de enero. Sí, lo que está claro es que antes de verano no van a llegar, algo que preocupa al sector y que por parte de todas las administraciones están intentando dar un vuelco a todo esto, por parte de la Diputación, lo vemos también en los ayuntamientos, en el plan Resistir. ¿Usted cree, Héctor, que las ayudas llegan tarde y mal, como decía la oposición en les Corts Valencianes? Yo creo que sí, creo que es un problema en general de las administraciones públicas. Todas las administraciones públicas suelen ser lentas a la hora de implementar gastos extraordinarios como este. Pero yo creo que se debería hacer un esfuerzo en la gestión para que llegase mucho antes, porque un mes arriba, un mes abajo puede significar que una persona pierda el trabajo, una persona o miles de personas pierdan el trabajo que tienen y que la gente tenga que cerrar negocios que a lo mejor llevan décadas funcionando.
Y esta Hay un problema mayor que yo creo que, para complementar lo que ha dicho Héctor, es que los ayuntamientos están sometidos al control de los interventores y a veces no es fácil que el dinero pueda ir tan rápido como sería lo deseable. Y a mí me gustaría... De raíz. Me gustaría añadir que, independientemente de la agilidad en la concesión de las ayudas, todo el mundo tiene claro, empezando por los empresarios y siguiendo por la Administración valenciana, que con 400 millones de euros no haces nada. Es decir, la provincia de Alicante fue en 2020 la sexta de España donde más cayó el PIB. Y eso se debe a un modelo estructural de turismo, de servicios que tenemos y que se tendría que haber previsto muchísimo antes, yo creo, que del invierno. Incluso el ver cómo coordinar mejor los fondos europeos que van a llegar, porque con 400 millones de euros no vas a rescatar el sector, ni vas a cambiar la economía de la provincia de Alicante ni de la Comunidad Valenciana. Al final, no es que llegue tarde el dinero, es que encima llega poco. Entonces, muchas empresas se van a caer por el camino, yo creo que por estos dos factores. Sí, los hosteleros hablaban de que no iban a llegar a los 2.000 euros en ayudas por cada establecimiento, algo que les parece un insulto. Decía el presidente Javier Galdeano, el presidente de Alroa, que era una limosna. Ayer salieron los datos del paro en la provincia de Alicante, que tiene mucho que ver con la estructura económica que tenemos de turismo, hostelería, etcétera, que está 2 puntos por encima el paro en Alicante de la media nacional, y es la provincia con la peor tasa de paro actualmente. Eso te dice un poco cómo está la situación, sobre todo en las pequeñas empresas y en los autónomos. La preocupación, si me permiten, es una de las tónicas generales también en la calle. Por parte de los ciudadanos alicantinos les preocupa mucho que haya una cuarta ola, pero también les preocupa la situación económica que tienen algunos sectores muy afectados por esta pandemia. Vamos a escuchar cómo valoran la desescalada. Me parece perfecto. Hacía falta un poquito para ir desescalando, porque libertad, si no, libertad un poquito, sí. También tendremos que ser todos muy prudentes y no olvidar todo lo que ha pasado hasta la fecha. Entonces, pues eso, bien, pero con las limitaciones necesarias, porque si no vamos a volver a estar siempre lo mismo. Es bien, sobre todo por la gente que tiene los bares cerrados tantísimo tiempo y que pues la economía que no pueden más. Pasa que tenemos que ir con mucha precaución, que todavía hay que llevar mucho cuidado, ¿eh? Sí, hasta que no nos vacunen y todo tenemos que llevar mucho cuidado. Pero bueno, la hostelería y muchas cosas tienen que funcionar porque se están arruinando, ¿eh? Claro, sin hacer nada todo tiempo y cierra, abren, cierra, pero si es solo la terraza, pero empiezan a hacer algo y un poquito de respiro, ¿no? Escuchábamos ese mensaje que lanzan también desde la calle, prudencia, que sigue los pasos del de Ximo Puig, que hablaba sobre ir paso a paso. Rápidamente, llegando ya a este tramo final del debate político y de actualidad, ¿creen que la Semana Santa debería tener medidas más restrictivas? Hombre, todo depende de cómo sea la situación sanitaria. Yo creo que, por lo que han dicho los responsables políticos, que posiblemente haya cierre perimetral de la Comunidad Valenciana, es decir, que no podamos salir ni pueda entrar gente, es decir, será como un autoconsumo, y creo que con eso nos tendremos que conformar. Creo que sería un poco atrevido que hubiera una movilidad total. Podríamos acelerar la llegada a esa cuarta ola. Comunidades como Castilla-La Mancha hablaban ya de que si los datos son igual de malos que en Navidades, se plantean el cierre perimetral, al igual que la Comunidad Valenciana. Yo creo que aquí lo que va a marcar también un poco el ritmo es lo que haga Madrid. Madrid está hablando de abrir. Madrid sería el segundo cliente nacional para la Comunidad Valenciana, justo por detrás del valenciano. E independientemente de eso, bueno, parece que Puig está presionando para que las comunidades mantengan las restricciones, no solamente la Comunidad Valenciana, sino otras regiones mantengan ese cierre perimetral, porque al fin y al cabo, si la gente viene, también tienes que controlar que venga, ¿no? Yo creo que depende siempre de la situación sanitaria, estoy de acuerdo con Miquel. La cuarta ola seguramente llegará, porque al ritmo de vacunación es imposible que no llegue la cuarta ola antes de tener una inmunidad de rebaño, es que es imposible, por las cifras que tenemos y porque nos estamos fiando a promesas futuras. Pero
Semana Santa yo creo que ya la dan por perdida los empresarios. La cuestión es si existe músculo suficiente para poder aguantar, porque va a llegar un momento donde la destrucción de empresas pues va a ser muy seria, ¿no? Y van a cerrar empresas pequeñas, empresas familiares, hoteles acabarán en manos de fondos de inversión y la situación se puede poner muy fea si se llega al verano en estas circunstancias. ¿Conseguirá España un consenso? ¿Conseguirá el gobierno de España, mejor dicho, un consenso entre todas las autonomías para tomar una decisión unánime? Yo lo veo bastante difícil porque durante la primera hora se tomaron decisiones para todo el territorio nacional por parte del gobierno, pero dados los datos y los resultados, el gobierno decidió que fueran las comunidades autónomas a partir de la segunda ola las que aplicasen las medidas y por tanto tuviesen el desgaste político que conlleva esa aplicación de medidas. Como decíamos antes, como decían Miquel y Sergio, de aquel triunfalismo vino esta tercera ola para ponernos los pies en el suelo a todos. Y ahora lo que se va a perder la Semana Santa, eso yo creo que lo tenemos todos claro, económicamente. La historia es, se perderá también el verano. Se debería estar trabajando ya para saber qué es lo que va a pasar este verano. Eso depende mucho de la vacunación, como ha dicho Sergio al principio. Es decir, si hay tasas altas de vacunación, habrá movilidad en España y si los países de Europa tienen tasas altas de vacunados, habrá pasaporte sanitario y se podrá venir de vacaciones aquí. Mientras tanto, está bastante negro. Pero yo lo que quería destacar también es que las previsiones que han lanzado ellos es de suministrar, creo que es 1,6 millones de dosis al mes. ¿Existe esa infraestructura? Porque a mí, no sé, me parece... Es decir, no solamente con el personal sanitario actual, me parece muy complicado suministrar esa cantidad de dosis. Y es las dosis que necesitan para llegar a septiembre con un 70% de la población vacunada. Pero ya digo que yo lo veo, no sé, muy complicado, ¿no? Complicada. Depende mucho también de las empresas que suministren dosis para todos. Muy pendientes también tendremos que estar de las empresas, como bien dice Miquel, porque no todo depende de la intención. Además, tienen que tener dosis para ser suministradas. Muchísimas gracias, Miquel González, gracias, Sergio San Pedro, y muchísimas gracias, Héctor Fernández, por estar esta noche con nosotros debatiendo la desescalada a la valenciana. Muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir con otros temas de actualidad, porque las matemáticas y la estadística han demostrado que están a la orden del día también en la pandemia, sirven para preverlo todo. Vamos a ver un poco más en profundidad cómo nos ha ayudado estas herramientas a solventar el virus. ¿Quién nos iba a decir hace un año que las matemáticas y la estadística iban a ser nuestras grandes aliadas durante la pandemia? Los gobiernos se hacen eco de ellas, las utilizan en muchas ocasiones para tomar las medidas restrictivas. Ya lo vimos en la primera ola, la segunda y la tercera. Sirve para conocer cómo evoluciona el virus. Y esa es la pregunta más repetida: ¿cómo y cuándo llegará la cuarta ola de la COVID-19? La estadística y las matemáticas también nos ayudan a prever el ritmo del plan de vacunación, que en algunos casos, como el de Israel, va viento en popa y a toda vela con casi un 50% de la población vacunada. Pero, ¿y en España? ¿Qué población estará vacunada en Semana Santa? ¿Será posible llegar al 70% que anunció el Gobierno central antes de verano? Si se mantiene la velocidad actual, en septiembre apenas el 20% de la población total estaría inmunizada. Y es que si esto fuera un partido de fútbol de 90 minutos, estaríamos en el minuto 3, muy lejos de conseguir el reto propuesto. Como también está lejos la recuperación de la antigua normalidad, la nuestra, que se prevé no llegará antes del año 2022. Ya lo han escuchado, matemáticas imprescindibles, también la estadística para solucionar la crisis del coronavirus, tan importante, esos expertos que trabajan continuamente para solucionar este mal endémico que nos ha tocado vivir. Nosotros nos despedimos, nos quedamos sin tiempo para más, pero les emplazamos a que enciendan de nuevo el radar el martes que viene. Hasta entonces, desearles que se cuiden, que descansen y que vuelvan a vernos el martes que viene a las 10 de la noche.